En el tutorial de hoy os voy a mostrar cómo hacer una figura de Banana Joe fácil y con materiales muy asequibles. ¡Vamos a ello! Eran las 12 de la noche y tras ver algunos capítulos del mundo de Gumball se me ocurrió la idea de este vídeo. Rebusqué entre mis materiales con una idea aproximada de lo que quería, porque fue algo bastante improvisado, y me quedé con lo que ahora os presento. 1. Esponja seca para flores. Muy fácil de encontrar y súper barata. Es la típica que suele usarse para arreglos florales, sobre todo en cementerios. Y 2. Vaciadores de moldear. Podéis encontrar un pack por unos 2 € en cualquier tienda asiática, en un bazar, o incluso usar una cuchara o un cuchillo, así que no tenéis excusa. Comenzaremos con la espuma seca, sacándola de la bolsita y disfrutando un poco del ASMR de este material. Bien, tras hacer el tonto podemos cortar el trozo que creamos necesitar usando un cúter. Yo me quedé con un rectángulo como el que veis. Voy a trazar en una hoja en blanco el rectángulo para saber justo el espacio que debe ocupar el dibujo de nuestra banana y con un lápiz voy a darle forma. Tenéis dos opciones: calcar del ordenador un dibujo de internet o hacerlo vosotros mismos. Una vez estemos conforme con el resultado, podemos recortar la silueta usando unas tijeras y de este modo ya hemos conseguido nuestro patrón. Seguimos. Primero aseguraremos, usando agujas de costura, a Banana Joe sobre la espuma seca. Podéis usar un lápiz o una herramienta puntiaguda para reseguir su contorno sobre el material. Si os fijáis, aprieto un poco y ya está, porque lo único que queremos es tener una guía donde poder cortar. Así pues, ahora cortamos. Con este material es muy fácil trabajar y la verdad es que con un cúter no vais a tener ningún problema. Aquí tenemos ya nuestra forma. Y ahora, a moldear. Usaremos lo que tengamos a mano, en mi caso los vaciadores, pero se trata de una espuma tan fácil de manipular que con un cuchillo o una cuchara podríais darle forma. Tras trabajar un poco con ello me di cuenta de que era demasiado ancha para lo que sería una banana, así que recorté un poquito antes de seguir. Buscad una imagen de referencia o un plátano de vuestra cocina e id dándole forma poco a poco. No queréis correr. Muy pronto os daréis cuenta que os pica todo y es que el polvo de esta espuma seca es bastante urticante y jodido. Pero bueno, ahora que ya tengo la forma aproximada, busco un vaciador de tamaño más pequeño y sigo dándole forma. No apretéis mucho, que la espuma esta se deshace. De vez en cuando le voy dando algunas pinceladas para quitar material y que quede todo bien lisito. Este es el resultado final tras unos minutitos de trabajo. Ya podemos continuar. Ahora necesitamos recortes de papel de periódico. ¿El motivo? Bueno, este material y la cola de contacto no son muy compatibles, así que quiero crear una base sobre donde poder pegar. Además, la espuma es muy frágil. No queremos que se nos rompa la figura, así que un buen método para endurecer es seguir este paso que veremos a continuación. Colocaremos un poco de agua y cola blanca para madera en un tapón, mezclaremos y esto lo usaremos de adhesivo. Los que de pequeñitos disfrutasteis como yo de Art Attack ya os lo conocéis, pero simplemente pintamos sobre el plátano con la cola, colocamos papelitos recortados de periódico y sellamos con más cola. Este proceso tan sencillito lo vamos a realizar en toda la figura. No queremos que quede espuma al descubierto. ¡Vamos! ¿Tenéis algo así? Ya estamos listos para seguir. Quiero aclarar que el paso que daré ahora es absolutamente opcional. Solo era algo así como un experimento para mí, porque en ningún caso es necesario para hacer la figura. Si no tenéis gesso, no lo compréis. Simplemente saltaros lo que hago a continuación. Lo que pasa es que a veces cuando hago estas cosas sin tener claro el siguiente paso, voy haciendo y ocurre que hay cositas que se hacen innecesarias y esta es una de ellas. Pero simplemente cubro lo que será el futuro Banana Joe con una capita de gesso y ya está. Pero bien, aquí ya tengo el gesso seco, lo comparo un poco con la figura de nuestra banana
Y ya está, ya podemos continuar con otro material bien fácil de encontrar. Goma eva o foam del finito, del que se compra en láminas en cualquier sitio, de ese. Si tenéis uno amarillo, mejor. Vamos a usar las propiedades termoflexibles de este material a nuestro favor, y para ello necesitamos un secador de pelo o, idealmente, una decapadora. Calentamos la goma eva mucho y, bueno, con ella envolvemos nuestro platanito. ¿Veis que queda deformado? Pues ahora pegaremos un poquito de esta goma eva usando cola de contacto, pero antes marco exactamente la zona que quiero pegar, es decir, la que quedó más deformada. No uséis silicona caliente, repito, no uséis silicona caliente si queréis que este proceso salga bien. La silicona caliente o cola de pistola no es apta para este paso. Lo que hago es colocar cola de contacto en las dos superficies a pegar y tras esperar que ya no esté húmeda las junto con mucho cuidadito. Y vamos a por más deformar y a por más pegar, siguiendo simplemente el mismo método. En este caso lo haremos a cachitos y no todo de golpe, no queremos correr. Os dejo un clip a cámara rápida de este proceso. No os preocupéis en absoluto por las arruguitas que os pueden quedar en la goma eva, porque lo solucionaremos enseguida y además le van a dar textura a la pieza. Si lo tenéis todo ya recubierto de goma eva, sacamos nuestra herramienta rotatoria o Dremel para el siguiente paso y le colocamos un cabezal para lijar. Me voy a dedicar a rebajar todos los pliegues, todas las arruguitas y demás cositas usando este cabezal. ¿Veis cómo cambia? Si terminamos, ya nos toca imprimir la goma eva. Así de rápido. En esta ocasión taparemos los poros del foam para poder pintar bien usando 3 capitas de cola blanca para madera, dejando secar entre capa y capa y listos. A pintar. Podéis elegir pintura y pincel o el modo más fácil, que simplemente es usar pintura en spray amarilla, y además si tiene acabado brillante mucho mejor porque le va a dar un toque más realista. Cubriremos bien por todas partes y dejaremos secar. Ahora ya podemos darle un poco más de vida al color y lo que vamos a hacer es tomar pintura acrílica marrón y con un par de pincelitos y una imagen de referencia comenzaremos a toquecitos a aplicar pintura. No hay un manual, diría yo, de cómo hacer bien una banana, así que id con calma y como creáis que este paso es más bien artístico. Yo aquí os muestro cómo quedó pintada de forma definitiva mi banana y bueno, con la base ya conseguida podemos ir a darle vida al personaje. Patas y brazos, eso será lo primero. Y vamos a necesitar un esqueleto donde montarlo. Yo me voy a servir de un poco de alambre finito y una imagen de referencia. Si os fijáis, las formas que me han quedado pues son un poco aproximadas, no os preocupéis. Una vez las tengamos, las clavamos en la figura para posicionarlas y asegurarnos que tienen la forma y el tamaño correcto. Sigamos. Encontré en el bazar oriental, la tienda asiática, no sé cómo la llamaréis, lo que sería este material, es decir, Fanigami. Es una pasta ligera, muy barata y que una vez moldeada seca al aire. Nos va a dar un resultado bastante ideal. No tenían color blanco por desgracia, así que me quedé un amarillo. Lo que voy a hacer es cubrir los alambres uno a uno con un churrito de esta pasta, que es como plastilina, y lo voy a ir acomodando a la forma que quiero usando las manos. Como veis es algo bastante fácil y los deditos del personaje los hago cortando la puntita con unas tijeras. Si tenemos ya todas las extremidades recubiertas, las podemos dejar secar y continuar con la cara. ¿Tenéis la plantilla? Pues la usaremos de referencia. Primero los ojos. Y como veis, compré también unos ojos saltarines de estos que nos van a ir fenomenal. Con los ojos listos, para lo que serían los labios y los dientes usaremos más Fanigami. La moldearemos usando las manos o algún utensilio, como queráis, y bueno, basándonos en la referencia del dibujo, le vamos a dar forma. Ahora con todo listo nos toca dejar secar al menos un par de horitas.
Si os fijáis, la figura incluso se aguanta de pie, pero para asegurarnos las piezas voy a colocar un puntito de cola caliente, la de silicona, ahora sí, la de la pistola, en todas las extremidades. Así me aseguro de que no se van a mover a ningún sitio. Y sí, ahora nos toca pintar. Yo usaré un pincel planito y pintura negra acrílica, y creo que con un par de capas será suficiente para cubrirlo todo con cuidado y de manera uniforme. Para los labios usaremos gris y blanco para los dientes. Por eso lo ideal sería tener pasta de un tono blanquecino. Nos facilitaría este paso. Pero trabajamos con lo que tenemos. Y bueno, aquí ya lo tenemos todo pintado y sequito ya, así que vamos a montar. Lo pegaremos todo usando cola caliente y nuestra referencia. Yo comencé por los labios. Después los dientes. Y al final los ojos, a los que les añadí unas cejas. Además pinté el interior de la boca en rojo. ¿Qué os parece? ¿Os gusta el resultado? Ahora sí, os dejo disfrutando de Banana Joe. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!